Buenos días, nosotros somos el equipo Maravilla y hablaremos del sistema en equilibrio 1-propanol y metilisobutilcetona. Aquí tenemos la tabla de contenido en la cual están presentes todos los temas que vamos a tratar en esta presentación. Introducción. Primero tenemos como objetivo replicar el diagrama de equilibrio líquido-vapor de la mezcla binaria 1-propanol y metilisobutilcetona, utilizando diferentes enfoques. El compuesto metilisobutilcetona es de suma importancia en la industria petroquímica. Se suele usar como solvente industrial, pero más aún como químico intermediario en la producción de pinturas, productos de caucho, fármacos y otros químicos. Generalmente se obtiene del vapor residual del proceso Fischer-Tropsch, junto con otro alcohol, en este caso el 1-propanol, por lo que las operaciones de separación de estas mezclas son indispensables para la optimización de procesos. Para llevar a cabo el análisis del comportamiento de la mezcla binaria compuesta por la especie 1-propanol y la especie metilisobutilcetona, se aplica la siguiente metodología, comenzando con la ley de Raoult. Primero, se fijan las variables T y X, las cuales conocemos por los datos experimentales. Posteriormente, se usan la temperatura y las constantes de Antoine de cada especie para determinar sus presiones de saturación. Mediante la ecuación de la ley de Raoult, que relaciona las X y las presiones, obtenemos la presión del sistema. Y finalmente, usamos la ecuación de Raoult para determinar su composición en fase vapor. Siguiente, por favor. El siguiente enfoque es el de la ley de Raoult modificada. Primero se empieza introduciendo como variables fijas la temperatura del sistema y la composición en fase líquida. Posteriormente, con la ecuación de Antoine calculamos las presiones de saturación y con la ecuación de Wilson y los parámetros de interacción binaria proporcionados en el artículo obtenemos los parámetros de Wilson y con eso los coeficientes de actividad gamma. Después, con Raoult modificada resolvemos para la presión y para la composición de fase líquida. Por último, calculamos el RMC. Siguiente, por favor. Para la formulación gamma phi, primero fijamos temperatura experimentales y utilizamos los valores de las constantes de interacción binaria que se calcularon previamente. Para comenzar el cálculo proponemos un valor de 1 para los coeficientes de fugacidad. Lo siguiente será calcular las presiones saturadas y los coeficientes de actividad utilizando la ecuación de Wilson. Obtenemos la presión y las y de las ecuaciones 10 y 11. Siguiente. Para después con estos valores calcular los coeficientes de fugacidad de las especies en solución y las de saturación, con la ecuación cúbica Redlich-Wong, para obtener el coeficiente de fugacidad. Se repiten las iteraciones hasta que el valor de error porcentual de la presión sea menor que la tolerancia. Por último, calculamos el valor de RMC respecto a los valores experimentales de presión. Siguiente. En el caso del flash ideal, volvemos a fijar la temperatura y la composición del líquido para calcular las presiones de saturación a partir de la ecuación de Antoine. De aquí procedemos a calcular Y con la ecuación número 14 y así podemos calcular KI con la ecuación 15, siendo la relación de equilibrio. Una vez conociendo este valor, podemos calcular la presión con la ecuación 16 y, siguiente por favor. Procedemos a plantear un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, en este caso la función 1 y la función 2. Proponemos un valor inicial para la composición global y psi, donde inician con 0.5 respectivamente, y iniciamos una resolución con el sistema de Solver, donde la función objetivo es la suma de ambas funciones, buscando el valor mínimo. De aquí procedemos a calcular el RMC. Siguiente, por favor. Para la entalpía introducimos los valores de Cp, temperaturas del sistema y las entalpías, y procedemos a realizar las integrales de entalpía considerando el cambio de fase. Planteamos una función de Fz, tomando la ecuación cúbica de estado de Redlich-Kwong y proponemos un valor inicial de Z1. Siguiente, por favor. Realizamos la resolución con Solver para calcular las zetas y así podemos calcular las H residuales de cada especie pura con la ecuación número 24. Así, con la ecuación 25 podemos calcular la entalpía residual de toda la mezcla y por ende ya podemos calcular la entalpía de líquido y la entalpía de gas usando respectivamente la ecuación 26 y 27. Siguiente, por favor. En la siguiente sección podemos apreciar cómo se ajustan las predicciones de los diferentes enfoques con los datos experimentales en este diagrama de equilibrio vapor-líquido. Como se puede esperar, los valores más alejados corresponden a la ley de Raoult y al flash ideal. Esto es debido a que en ambos métodos se asume que tanto la fase líquida como la fase vapor se comportan de forma ideal. También es por esto que una gráfica se empalma con la otra. También se puede notar que las gráficas de los métodos de Raoult modificada y gamma phi se encuentran muy cercanos la una a la otra, así pudiendo concluir que el efecto de la no idealidad de la fase gas tiene un valor despreciable.
Se puede notar también un azeótropo cuando la presión llega al punto de 51.66 kilopascales, algo muy importante a tomar en cuenta para elegir el método de separación y las condiciones que más convengan. Siguiente, por favor. A continuación se muestra la gráfica entalpía molar del sistema en fase líquida y gas con respecto a la fracción molar de la especie 1. A la derecha se muestran los modelos utilizados. Se puede observar una importante proximidad en las tres líneas, lo cual indica que el sistema es casi ideal en el aspecto térmico. Las entalpías de la fase gas son mayores a las de la fase líquida. Esto representa la entalpía de cambio de fase y muy ligeras desviaciones de idealidad en las fases. Al analizar ambos gráficos, se observa que dentro de la zona de equilibrio, al aumentar la presión y por ende aumentar la composición molar en ambas fases, hay una mayor entalpía de vaporización, ya que la diferencia entre las entalpías de la fase vapor y líquida es mayor. Esto se debe al mezclado del 1-propanol en metil-isobutilcetona. A una mayor composición de 1-propanol existe una mayor entalpía de vaporización. Siguiente. Finalmente, tenemos conclusión que debido a los distintos enfoques que hemos aprendido para encontrar datos en el equilibrio líquido-vapor, nos es posible encontrar respuestas cada vez más precisas y parecidas a los datos experimentales. En este caso, el modelo mejor ajustado es gamma-phi, pero el más recomendado sería Raoult modificada, ya que es más sencillo y al igual tiene un muy buen ajuste. Es muy importante y debemos de reconocer y recalcar la importancia de saber dónde se encuentra el punto azeotrópico, para acorde a esto hacer una elección correcta de nuestras condiciones de operar. A continuación mostraremos la bibliografía. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por la atención.